Estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo video de una nueva clase del curso de Electricidad Industrial. En el capítulo de hoy veremos electrónica industrial, tipos de señales industriales. Comencemos. Una señal es un signo, un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. A nivel industrial, y específicamente hablando de procesos, las señales nos sirven para interpretar lo que está sucediendo con una determinada variable, pero también para poder efectuar determinadas acciones u órdenes a otros componentes del circuito, para que se encarguen de ejecutar determinadas acciones. De esta forma, podremos tener señales de entrada y de salida respectivamente. Existen diversos tipos y protocolos de señales para poder comunicar componentes fundamentales de todo automatismo. Y en este capítulo nos encargaremos de hacer una reseña de las más importantes y explicar cómo funciona. Señales digitales. Una señal digital sencilla es del tipo binaria, es decir, tiene dos valores posibles: conectado o desconectado, on u off, abierto o cerrado, o en lenguaje lógico, 0, donde la señal se encuentra ausente, y 1, donde está presente. Este tipo de señales generalmente son emitidas por sensores o componentes eléctricos, los cuales operan mediante un switch o contacto que abre y cierra. También puede utilizarse un transistor para emitir una señal digital, pero los valores de tensión y de corriente son más acotados. Este tipo de señales expresan presencia o ausencia de una variable. Por ejemplo, si el tanque de agua está lleno o no lo está, pero no pueden expresarnos la cantidad de agua que hay en el tanque. Generalmente, la señal es emitida por un elemento sensor biestable y otorgará el valor de verdad a la señal, 0 o 1, en función de su diseño, pudiendo ser normal abierto o normal cerrado. Luego, para que se cierre el lazo del automatismo, un elemento de maniobra actuará en función de ese valor de señal. En el ejemplo anterior, ante la falta de agua de un tanque, la señal activará una bomba para el llenado mediante un contactor. El valor de tensión que se asigna a las señales digitales tiene múltiples factores determinantes, pudiendo ser el valor de tensión seguro para el proceso, a lo que llamamos baja tensión de comando, la tensión de aislación del elemento sensor, o la tensión máxima que es capaz de recibir, la tensión de diseño del elemento sensor, o sea, el tipo de corriente y valor de la tensión que alimenta un transistor, por ejemplo, y la tensión de funcionamiento del elemento receptor de la señal. Independientemente del valor de tensión elegido para el comando, si hay una variación de la tensión por sobretensión en la fuente o por caída de tensión, el elemento receptor sigue operando en forma binaria mientras pueda responder al valor recibido. Por ejemplo, si usamos 24 volt de comando y por longitud de cableado tenemos una caída de tensión llegando a 20 volt al elemento receptor, se considera señal entera y no proporción de ella. Es decir, si el valor de tensión es suficiente para que el elemento actúe, lo hará de igual manera que con 24 volts. Mediante el gráfico de una señal digital podemos identificar distintos momentos de ella, como pueden ser los cambios de estado. Observamos en el gráfico una señal digital que pasa de estado 0 a 1 y después luego a 0 nuevamente. Podemos identificar los flancos. Se llama flanco al instante donde la señal cambia de estado. El cambio se produce de forma inmediata por la conexión y desconexión del switch. No es un aumento paulatino en el tiempo, es decir, pasa de 0 volt al valor de la tensión en forma instantánea y viceversa. Además, los flancos se identifican de la siguiente forma: flanco positivo o ascendente cuando la señal pasa de 0 a 1, flanco negativo o descendente cuando la señal pasa de 1 a 0. Componentes electrónicos, como los temporizadores y los PLC, pueden detectar y discriminar los flancos. Veamos ahora las señales analógicas. Este tipo de señales no solo permiten indicar la ausencia y presencia de la variable, sino que también podrán informar en qué cantidad se encuentra la variable media.
En el siguiente gráfico se representa la posibilidad de variación de una señal analógica a través del tiempo, donde se permiten ver rampas o curvas de ascenso y descenso. Con este tipo de señales se pueden efectuar mediciones de temperatura, humedad, presión, luz, velocidad de un variador de frecuencia, distancias lineales, entre otras. Pero también se pueden comandar, por ejemplo, variadores de velocidad, válvulas proporcionadoras, actuadores lineales, entre otros. Umbrales de señal. Para poder medir cantidad, se establece un sistema proporcional que establece un umbral máximo y mínimo de la variable a medir. Existen dos conceptos para mediciones industriales con señales analógicas. Señales de tensión. Es la más utilizada para señales a corta distancia, para evitar caídas de tensión. Generalmente, se establece un sistema de 0 a 10 volt, donde 0 volt indica ausencia de la variable y 10 volt indica presencia absoluta o del 100%. El sistema permite indicar cualquier otro porcentaje a través de valores intermedios entre 0 y 10 volt. Por ejemplo, si el sistema entrega 5,5 volt, indica una presencia de 55% de la variable. Si existen tensiones residuales imposibles de eliminar en el orden de unos pocos volts, se puede optar por una señal de tensión de 4 a 10 volt, donde por debajo de 4 volts se considera ausencia de la variable. Algunos de sus usos frecuentes son consignas analógicas para variadores electrónicos de velocidad, medición de temperatura a corto alcance y consignas analógicas para ingresar datos en un PLC. Señales de corriente. En este caso, el componente receptor medirá la intensidad de la corriente y no el valor de la tensión, como en el caso anterior. De esta forma, cualquier caída de tensión producida por la longitud del cableado no afectará la medición. Sin embargo, este tipo de señales son susceptibles a corrientes parásitas producidas por inducción en el conductor de señal debido a una fuente magnética alternativa cercana. Por ello, deberán utilizarse cables mallados o apantallados, conectando a tierra los extremos. Suelen utilizarse umbrales de 0 a 20 mA, donde 0 mA implica ausencia de la variable y 20 mA indica presencia del 100%. Al igual que en las señales de tensión, se consideran todos los valores intermedios que el elemento receptor pueda interpretar según su resolución. Si no logran eliminarse las corrientes parásitas en su totalidad, puede optarse por el uso de señales 4 a 20 mA, donde cualquier valor inferior a 4 mA será considerado como ausencia de la variable. En cualquiera de los dos casos, se deberá utilizar elementos adecuados para emitir, recibir e interpretar este tipo de señales. Generalmente son dispositivos electrónicos complejos que emiten la señal hacia el sensor que la modifica y retorna nuevamente al componente el cual la mide. La convierte en la variable verdadera aplicando una escala y actúa según la programación que se haya cargado. Observamos en el esquema inferior cómo podemos ingresar consignas de velocidad a un variador electrónico de velocidad. Lo que podemos ver que en su bornera de comando, ubicada en la parte derecha e inferior, el variador nos entrega una señal de 10 volt. Nosotros podemos afectar esa señal de 10 volt con un potenciómetro generalmente de 5 o 10 kiloohms y le devolvemos ese valor de tensión afectado. Por ejemplo, si le devolvemos 0 volt, indicamos el mínimo de velocidad o velocidad nula. Si le devolvemos 10 volt, estaremos indicando el máximo de velocidad. Tanto la velocidad mínima como la velocidad máxima suelen parametrizarse según necesidad. Por otro lado, el variador también permite una comunicación con un sistema de corriente y también de tensión, muy posiblemente en comunicación con un PLC. Con una señal de 0 a 10 volt podemos hacer un control de temperatura para un sistema de calefacción de agua. Estableceremos una proporción donde 0 volt representa 0 grados Celsius y 10 volt representa 100 grados Celsius. Podremos medir cualquier temperatura intermedia conforme a la resolución del controlador, generalmente 100 milivolt o 0,1 volt. Necesitamos que el sistema corte a los 80 grados Celsius y habilite el calentador nuevamente a los 70 grados Celsius. Entonces programaremos una histéresis de 10 grados Celsius.
El controlador de temperatura trabajará con la siguiente lógica. Activará el contacto cuando la medición de tensión esté por debajo de los 7 volts y lo desactivará cuando llegue a los 8 volts. Algunos controladores permiten programar alarmas de máximo y mínimo para sistemas más complejos. Observamos en la imagen un controlador de procesos, controlador de temperatura, pirómetro o también llamado convistato. Cualquier señal analógica de las que mencionamos anteriormente puede ser ajustada y transformada en otra mediante un transductor electrónico. Los más complejos permiten además ajustar los umbrales de la magnitud. Otros más sencillos solo permiten convertir el tipo de señal y el ajuste se parametriza por programación en un dispositivo electrónico de control o en un PLC. Observamos en las imágenes inferiores, por izquierda un transductor inmediatamente instalado a la salida del sensor. En la imagen del medio, un transductor con formato DIN para aplicar en un tablero industrial que nos permite regular el cero y el rango. Y por derecha observamos un transductor que convierte las señales analógicas en una señal de datos complejos, por eso tiene su salida Ethernet. Transmisión de datos mediante señales complejas. Cuando se desea transmitir no solo un dato ni una variable, sino un conjunto de datos, pueden utilizarse señales complejas, pudiendo ser señales analógicas o señales digitales. Observamos en el gráfico la comparación de una señal analógica, donde podremos tener diferencia de frecuencia, diferencia de amplitud, o una frecuencia fija o una amplitud fija, según el tipo de señal que estemos usando, y una señal digital que posee una amplitud constante y va a ser construida mediante pulsos de onda cuadrada. Veamos en primera instancia las señales analógicas complejas. Son señales de espectro complejo. La señal de partida puede ser una onda senoidal o no. Las señales pueden tener distinto campo de aplicación, pero el propósito en general es transmitir información. En un transductor o en un sensor se pretende convertir una variable analógica, por ejemplo, el desplazamiento de la membrana de un micrófono o de un parlante. En otra variable analógica que respete la misma forma de onda, una tensión y una corriente variable en el tiempo. Las características generales van desde definir una frecuencia de portadora o un rango de frecuencias, lo que denominamos ancho de banda, donde se transmite el mensaje y la técnica empleada para montar el mensaje a transmitir sobre la portadora. Lo más conocido para mencionar son las técnicas de modulación de AM o amplitud modulada o FM, que significa frecuencia modulada, o una señal compuesta combinando varias técnicas de modulación, como las señales de video en sistemas de televisión antiguos donde todo era analógico, comúnmente llamados CBBS, Composite Video Baseband Signal, donde se transmiten distintas señales mezcladas en una sola que se separan y reconstruyen en el receptor. Estas señales pueden ser pulsos del sincronismo vertical, pulsos del sincronismo horizontal, información de luminancia, escala de grises e información de color en sistema RGB. En todo proceso de transmisión siempre existe una señal analógica no deseada, que es el ruido que proviene de distintas fuentes, por ejemplo, por cercanía a fuentes magnéticas variables. El hecho de llamarle señal deseada implica que se conoce de antemano sus características. Si uno viera esa señal en un osciloscopio sin conocer la estructura, solamente vería una sucesión sin sentido de valores variables en el tiempo que uno podría tratar de descifrar en vano y desmodularla como una señal AM, como una señal FM y obtener como resultado otra señal sin sentido cuando tal vez se trataba de una señal de modulación en cuadratura como la utilizada en los viejos modem ADSL. Señales digitales complejas. En el otro lado de la balanza tenemos las señales digitales, que se usan de una forma más frecuente debido a su flexibilidad y polivalencia. La información no se transmite de la misma forma, sino que en este caso se utiliza un sistema de códigos binarios, los números 0 y 1, con los que se lleva a cabo la transmisión bajo una pareja de amplitudes que proporciona grandes posibilidades. El proceso del que hablábamos con las ondas senoidales en las señales analógicas
cambia de forma completa para dar paso a ondas cuadradas, lo que permite hacer uso de la modulación digital y de un tipo de señal que no es continua. Una señal digital pierde poca calidad y puede reconstruirse por medio de un proceso de regeneración. Estas señales, además, pueden procesarse de manera sencilla y son poco susceptibles al ruido ambiental. Mientras que las señales analógicas son continuas, las señales digitales tienen la capacidad de pasar de un valor a otro sin atravesar los valores intermedios. Esto está vinculado a lo que comentábamos antes de la lógica binaria. Cada señal digital solo puede tomar dos estados, representados por un 1 o por un 0. En cualquier sistema electrónico, como una computadora, la información es leída a través del código binario. Las señales digitales que maneja una computadora, por lo tanto, son unos y ceros que el sistema sabe cómo interpretar para responder a las órdenes del usuario. Veamos un cuadro comparativo y la diferencia entre sistemas. Por definición, el sistema digital es un sistema de manipulación de datos mediante dígitos o números, ceros o unos. En el sistema analógico es un sistema de manipulación de datos físicos representados en valores continuos. Valores de la señal. Sistema digital son valores discretos o finitos. En el sistema analógico son valores continuos o infinitos. Las ventajas del sistema digital. Tiene menor tamaño, más eficiencia, precisión, diseño y estabilidad. Las ventajas del sistema analógico: instantaneidad, economía y fidelidad. Desventajas del sistema digital: la conversión es difícil, el ancho de banda y la alteración. Las desventajas en el sistema analógico: menor tolerancia al ruido, degradación de la señal y pueden ocurrir dificultades técnicas. Ejemplos de un sistema y otro: computadoras, teléfonos móviles, sistemas de grabación de audio y video, instrumentos de precisión digitales son los que responden al sistema digital. En el sistema analógico podemos tener sistemas de audio y video antiguo, fotografía analógica e instrumentos de precisión tradicionales. ¿Qué es un código binario? Es el sistema de codificación utilizado para la representación de textos o procesadores de instrucciones de computadora, utilizando el sistema binario. Es el sistema numérico de dos dígitos o bit, que puede ser con valor 0 o con valor 1. En informática y telecomunicaciones, el código binario se utiliza en la codificación de datos, tales como cadenas de caracteres o cadenas de bits. En un código binario de ancho fijo, cada letra, dígito u otro símbolo está representado por una cadena de bits de la misma longitud, como un número binario que, por lo general, aparece en las tablas en notación octal, decimal o hexadecimal. Observamos en la imagen inferior una tabla donde tenemos la comparación de los sistemas de cómo expresar un número decimal. Expresarlo en forma binaria, expresarlo en forma octal o expresarlo en forma hexadecimal. Los sistemas de comunicación digitales no solo se utilizan con fines audiovisuales, sino que también dan origen a una serie de protocolos de comunicación industrial. Estos protocolos permiten comunicar diversos tipos de información por un mismo canal. Es decir, por un mismo cable podremos enviar señales, datos, mediciones, órdenes, entre otras. Para ello será necesario establecer un idioma por el cual los emisores y los receptores se comunicarán. Por ejemplo, si queremos comunicar un variador electrónico de velocidad con un PLC, con un sistema de cableado desarrollado necesitaremos entre 1 y 2 conductores independientes para cada variable de medición o de comando. Esto ocupará un espacio físico y recursos en las tarjetas de entradas y salidas del PLC. En cambio, si queremos comunicarnos a través de un protocolo de comunicación, será necesario solo un cable de algunos pares o quizás de uno solo, con una ficha única en cada extremo. Si disponemos de una elevada cantidad de variadores de velocidad o de otros componentes, también podremos hacerlos todos por el mismo conductor. Los beneficios de este sistema se centran principalmente en la simplicidad de los cableados, que generalmente se resuelve con conductores de algunos pares y pueden llegar a comunicar todos los datos de hasta cientos de aparatos en una misma red. Entre las contras podemos encontrar que los insumos poseen mayor costo,
que el nivel de complejidad en cuanto al montaje de redes y programación de las mismas requiere un elevado conocimiento y la necesidad de contar con software adecuado para el manejo de las redes. Los protocolos de comunicación se dividen en dos grupos, los que se basan en sistema Ethernet y los que se basan en sistema bus de campo. El Ethernet industrial es una tecnología relativamente nueva en la industria que tiene ventajas claras sobre los sistemas de bus de campos clásicos. Ofrece una infraestructura seamless, lo que podríamos traducirlo como de forma continua, sin interrupciones, del nivel del sensor y el actuador desde el nivel de control al nivel de oficina, y por lo tanto ofrece una comunicación integrada y transparente. El sistema Profinet, muy utilizado en forma industrial, ofrece un rango de direcciones para un número casi ilimitado de dispositivos y puede enviar y recibir mayor volúmenes de datos a altas velocidades de transmisión, en el orden de hasta los 10 gigabits por segundo, comparados con los aproximados 12 megabits por segundo de los buses de campo. La tecnología de buses de campo es adecuada para conectar dispositivos complejos en el nivel de control. Se caracteriza por tener costes de instalación menores y el poder realizar una ampliación sencilla de sensores y actuadores. Por lo tanto, el Profibus es conveniente para las transmisiones de datos de menor volumen y cuando se limita a un número reducido de estaciones. Algunos de los protocolos más utilizados para comunicación de datos a nivel industrial pueden ser Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, Ethercat o BACnet. En resumen, los sistemas de comunicación digital nos ayudan a establecer la comunicación entre los diferentes dispositivos, ya sean para el fin de automatizar, de interactuar, de controlar, entre otras operaciones, y dependiendo de la necesidad de respuesta o de fabricación, se emplean unos u otros. Al conocer las diferentes ventajas de estos, los fabricantes pueden seleccionar con cuál protocolo desarrollan algún dispositivo, teniendo en cuenta que la rapidez, la compatibilidad con la mayor cantidad de dispositivos que sean posibles, así como los software que existen en el mercado. Muy bien, alumnos, hemos llegado al fin de la clase, al fin de la presentación. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video tutorial.